Vamos a hablar sobre este y otros temas. Nos acompaña desde Dallas el doctor Orlando Pérez, es profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte de Texas. Gracias, profesor, por estar en Directo USA. Primero, ¿cómo interpreta usted esta declaración de Delcy Rodríguez cuando el mismo Trump en entrevistas insiste en que él es quien está al frente de lo que pasa en Venezuela? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que obviamente hay una aparente conflicto entre lo que dice la narrativa del presidente Trump y la narrativa de la presidenta encargada en Caracas, en Venezuela. Yo creo que Delcy Rodríguez tiene una audiencia local, ¿no? Que tiene que mantener contenta, que tiene sectores del chavismo, ¿no? Que quizás la ven un poco con recelos por lo ocurrido, ¿no? Y ella tiene que manifestarse en esa forma, ¿no? Entonces, habría que ver si las actuaciones a seguir por el régimen, ¿no? En los próximos días, semanas, meses, pues se acoplan a la retórica beligerante que vemos hoy y que vimos con anterioridad también, o a la carta o el mensaje que envió el domingo, ¿no? Por Instagram, donde ella habló de cooperación. Ahí hay que ver, ¿no? Los hechos verdaderos, operacionales versus la narrativa o la retórica. Es martes, el sábado, hasta el viernes, Nicolás Maduro estuvo al frente del gobierno de Venezuela. Hoy está Delcy Rodríguez. ¿Cómo describe usted la situación? Porque salió Maduro, pero sigue Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello sigue siendo ministro Vladimir Padrino. ¿Qué tanto ha cambiado la situación real del poder? ¿Quién ostenta el poder real en Venezuela? Bueno, en efecto, lo que hubo el sábado fue una decapitación de el presidente, del líder, no del gobierno, y en ese sentido no ha habido un cambio de régimen. El régimen continúa. Las personalidades, si usted las nombró, que manejan el gobierno en Caracas, continúan. Que son, bueno, los hermanos Rodríguez, ¿no? Delcy y Jorge Rodríguez, y el general Padrino López y Diosdado Cabello, el general Padrino López como jefe del ejército y Diosdado Cabello como ministro del Interior. Esos continúan. La nueva asamblea que se juramentó ayer, antes de ayer, es una asamblea chavista, netamente chavista, no mayoritariamente chavista. Entonces, el régimen no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el líder, ¿no? El presidente que está al frente, que ahora es Delcy Rodríguez. Versiones de prensa señalan que desde hace ya tiempo había distanciamiento de figuras cercanas a Trump con María Corina Machado. Decían que no recibían respuestas satisfactorias sobre cómo podría ser una transición, y se da la declaración de Trump que dice que Machado, ganadora del premio Nobel, no tiene ni el respeto ni el respaldo para ejercer el poder dentro de Venezuela. Ella da una entrevista a la cadena Fox en la que dice que no ha podido hablar con Trump y que está dispuesta a reunirse para entregarle el premio. Una versión también periodística dice que Trump se molestó porque ella aceptó el premio y no se lo dio a él. No sorprende con un líder como Trump. ¿Machado y González siguen siendo un factor para el futuro de Venezuela y en este proceso de transición si Estados Unidos no los considera interlocutores válidos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo creo que para muchos venezolanos, ¿no? Hay que empezar por ahí. Para muchos venezolanos fuera y dentro de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son los líderes legítimos que ganaron las elecciones claramente del 28 de julio del 2024. Ahora bien, estamos en una situación donde los hechos concretos en el terreno, como se dice, en Caracas, indican que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia no tienen la capacidad
de ejercer poder sin la ayuda explícita de los Estados Unidos. Y lo que ha pasado es que la CIA, el secretario de Estado Rubio y otros convencieron a el presidente Trump con análisis de la situación y del contexto de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no tenían la capacidad de mantener el control de las fuerzas de seguridad en Caracas, dado el caso de que hubieran sido instalados como presidentes, como líderes. Para hacer eso hubiera tomado una invasión masiva de 50, 60 mil, 70 mil soldados norteamericanos y un proceso de estabilización, una fuerza de estabilización que tomaría meses, años en el terreno, en Caracas, lo que se le dice boots on the ground, verdaderamente boots on the ground, para que ella pudiera ejercer el poder. Y el cálculo dentro del gobierno norteamericano claramente fue que a pesar de que que la oposición tenía planes, no, que esos planes no eran suficientes para garantizar sin riesgo de caos que ellos podían controlar la situación política y de seguridad, principalmente de seguridad, si se le entregara el poder. El presidente Trump hoy... Por eso estamos en esta situación. El presidente Trump hoy en su discurso en el Centro Kennedy decía que había sido un operativo brillante, pero él ha lanzado amenazas contra México, contra Irán, contra Groenlandia, contra Colombia y dice que Cuba está ya por caer, que no hay que hacer nada. ¿Qué significa todo esto para Cuba y qué anticipa vendrá en los próximos meses con el gobierno de ese país? Bueno, en efecto, yo creo que la operación que se hizo el sábado fue una operación brillante y hay que felicitar al ejército norteamericano. Ellos lo hacen siempre muy bien. Ahora bien, la retórica de Trump se acopla a la nueva estrategia de seguridad nacional que acaban de publicar el año pasado, en el 2025, a finales de 2025, donde Trump ve al hemisferio occidental como otra vez como nuestro patio trasero, our backyard, ¿no? Y claramente él quiere ejercer un control de poder, ¿no? Y una influencia de poder en términos de el hemisferio occidental como parte de nuestra esfera de influencia, nuestra área de influencia. Hemos vuelto a la política de áreas de influencia, ¿no? Y Trump claramente ve a América Latina como parte del área de influencia y quiere ejercer de los Estados Unidos y quiere ejercer esa influencia en forma explícita y en forma de poder, no en forma de influencia, de autoridad, quizás como se le decía, poder débil o poder flojo en términos de diplomacia o diálogo, sino ejercer el poder. Y estamos regresando a la política del garrote, a la política del gunboat que vimos en la historia de los Estados Unidos y de América Latina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que ver que Trump es un admirador del presidente William McKinley. Y William McKinley fue el presidente durante la guerra contra España, durante la guerra España-América, que en Cuba se le dice la guerra de la independencia cubana. Pero esa guerra llegó, o los resultados de esa guerra fueron que los Estados Unidos se convirtieron en un poder imperial mundial. Y yo creo que Trump busca regresar a esos tiempos. Para terminar, profesor, ¿qué va a pasar con Cuba a partir de ahora? ¿Esto en realidad, como pronostican algunos, es el inicio de una fase final? Mire, en 1990, 1991, 92, hubieron muchos pronósticos
Cuando se cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, hubieron muchos pronósticos de que era el fin del régimen cubano. El régimen cubano es un régimen que se ha regido por el mantra del pragmatismo. Hacen lo que tengan que hacer para sobrevivir. Son sobrevivientes y han sobrevivido 66 años y no por casualidad lo han hecho. Ahora bien, están pasando un momento muy difícil, quizás más difícil aún que el que pasaron en los años 90 con el periodo especial. Pero no debemos de subestimar la capacidad del régimen cubano de sobrevivir esta situación y de sobrevivir a Trump. Lo ha hecho con otros presidentes, lo ha hecho por 66 años. Es una situación muy difícil y va a tomar mucho más que lo que ha pasado en Venezuela para tumbar al gobierno en La Habana.